Muchas veces nos concentramos en nuestro propio ser y buscamos el crecimiento personal, pero con esto también ocasionalmente olvidamos que el mundo no gira sobre nosotros mismos. Mi invitado de hoy tiene una pasión por ayudar a otras personas, pero más específicamente se concentra en ayudar a la comunidad latina. Es importante recordar que para crecer personalmente también tenemos que aportar para que otros crezcan junto con nosotros. Pero antes de entrar en tema, si nos escuchan por primera vez, yo soy Oscar Mendaris, fundador y anfitrión de Consejo Varón. Y hoy me acompaña mi coanfitrión, Steven Jones. Steven, ¿cómo estás? Bien, gracias. Como siempre, es un placer estar aquí. Antes de entrar a más a fondo, vamos a entrar a la introducción, lo que es el crecimiento personal con David. Pero antes, si no nos has escuchado antes, tenemos diferentes redes sociales donde nos puedes seguir. También tenemos el grupo de WhatsApp que nos puedes seguir al +1-334-568-8845. El teléfono es +1, ese es el código del país, y el teléfono es 334-568-8845. Este es un grupo de WhatsApp donde puedes unirte a la comunidad con nosotros y vas a tener información exclusiva referente a nuestro programa. Nosotros creemos firmemente que el mundo no ha visto lo mejor de ti. Para mejorar el mundo y los que te rodean, también tienes que mejorarte a ti mismo. Y este podcast fue creado precisamente con ese fin, para acompañarte en tu crecimiento personal. Y como estuvimos hablando de David Kopsch, y espero no haya arruinado tu apellido, pero David es un consultor para la compañía de Mercer. También cuenta con una maestría de la Universidad de Carlos III, que es de Madrid, en Economía Política y Sistemas Sociales. También es asociado con Alfa y tiene un reconocimiento, un premio de liderazgo nacional en el 2018 National Leadership Award. Y estos son solamente algunos de sus credenciales y tantos que dejé sin mencionar, pero luego entramos más en temas sobre ellos. David, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, Steven. Encantado de estar con vosotros. Gracias. Gracias. David, antes de entrar en tema, cuéntame de ti. Sabemos que fuiste a la universidad en España. Cuéntame de ti, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Perfecto. Pues mira, yo actualmente vivo en Atlanta. Yo y mi familia llevamos aquí 5 años. Antes de aquí vivíamos en Arkansas. Y antes de aquí, vivo en España. Y yo soy originalmente de Charlotte. Me considero una persona del sur de Estados Unidos. Yo aprendí español viviendo en España como 3 o 4 años. Como tú has dicho, yo saqué mi máster's de ahí. Y yo hoy en día sirvo como consultor a pequeñas, medianas y grandes empresas sobre cómo pueden mejorar y empoderar su talento y sus personas a una mejoría de ganancias en las empresas. Una mejoría de ganancias. Ese tema es importante y eso es en gran parte la razón por la que inicié este podcast, precisamente para que las personas puedan mejorar y crecer personalmente. Eso abarca muchos temas: crecer espiritualmente en tu fe, crecer como persona, buen ciudadano en tu comunidad. Pero gran parte de nuestro ser también es nuestras finanzas. Entonces, el crecimiento laboral, nuestras carreras, y eso es parte del tema del que quiero hablar un poco hoy contigo. Eres consultor, ayudas a las empresas, ayudas a lo que es la comunidad hispana, y según recuerdo, tu enfoque también es como en el aspecto de recursos humanos, ¿cierto? Es cierto. Ok, ¿y cómo es tu dinámica con las personas cuando entras a trabajar con ellos o con las empresas? ¿Cómo es que los ayudas? Pues, de mi punto de vista, una empresa tiene que ganar dinero. Si no gana dinero, no es empresa.
A través de ser una empresa, su capital más importante es las personas, sus empleados, y qué aportan estas personas a la empresa. No es muy importante en mi trabajo que yo estudio los pagos de las personas y cómo ayudar a las personas a aportar más. O sea, que las empresas ganan más con menos recursos, con gente eficaz y gente eficiente. Entonces, aparte de eso, de ayudar a las empresas, a mí me importa mucho el desarrollo de las personas. Y por eso, Oscar y Steven, estoy tan encantado de hablar con vosotros, porque yo, desde mi punto de vista, tenemos que ayudar uno al otro. Y sea que yo ayudo a la empresa a ayudar a las personas, pero a la vez es muy importante para mí ayudar a la persona, entender cómo se puede mejorar uno mismo y cómo podemos hacer un buen equipo. Sí, y eso es muy cierto. Um, y el principio de este podcast estuve comentando cómo las personas cuando queremos crecer personalmente, nos concentramos en nosotros mismos y muchas veces olvidamos a las otras personas. ¿Qué fue lo que te hizo a ti despertar ese interés por ayudar a otras personas y trabajar con otros? Mira, yo para mí, vamos a decir, por chico, cuando yo era chico, yo trabajaba con mucha gente que no tenía las mismas ventajas que tengo yo. Es para decir, no, yo no hablo español desde el nacimiento, no tengo la sangre latina, pero tengo una gran afinidad a la comunidad latina. Yo conocía a muchos que no tenían las mismas oportunidades que yo. Entonces, yo para mí era un poco, sea idealismo, sea amor a las personas, es ayudar. Yo creo que es muy importante ayudar sea los jóvenes que están viniendo detrás de mí y también si puedo ayudar a los mayores, ayudar a los mayores a entender los jóvenes y ayudar a los jóvenes a entender que aquí estoy yo para echarte una mano. Ujú. Creo que Steven se puede relacionar mucho con eso porque, pues, no sé si se den cuenta, pero Steven es americano. Steven Jones es americano, también aprendió español. Creo que por una razón similar a la tuya se enamoró, y aprendió español. Y él es misionero a Colombia. Entonces también tiene eso de estar ayudando a la comunidad, estar hablando a la gente, en este caso, hablarle de Dios y de la salvación. Am, pero en tu caso, tienes ese que despertó en ti por ayudar. ¿Fue porque dijiste, ya estoy en un punto donde yo puedo ayudar a las personas? ¿O fue porque tú piensas que es lo correcto? ¿O crees que te ayuda en tu propio crecimiento personal? Am, ¿Puedes expandir un poco más en tus razones? Claro que sí, Oscar. Y Steven, te felicito y te agradezco todo tu esfuerzo, que es digno, es muy digno, un trabajo muy digno. Yo para mí, yo veía, ¿cómo puedo decir? La mesa estaba mal balanceada. Mm, Estaba yo tenía, ¿cómo puedo decir? Mi plato estaba lleno y yo veía el plato como el plato de la comunidad y yo veía gente que tenía hambre o no tenía suficiente. Entonces, para mí, yo lo veía es un desbalance de oportunidades en la vida, porque una persona no puede ir a la universidad. ¿Es por fondos, es por ganas o es porque no entiende cómo pedir un préstamo mm, y aplicar a la universidad? Yo muchas veces, Oscar y Steven, hablo con jóvenes latinos y eso de ahorrar en un 401k, un 401k, un fondo de jubilación, no tienen ni idea.
¿Pero por qué? Porque sus padres vienen de otra cultura, de otra historia, y eso de ahorrar en una empresa corporativa y tener ese fondo a su disponibilidad, eso para un joven latino, o sea, un joven de la minoría, eso no está en la cultura, ese tipo de ahorro, ese tipo de invertir en la bolsa. Ujú. Entonces, desde mi punto de vista, se hace falta gente como yo, como Steven, que le puede dar el consejo o la guía de eso es bueno. Eso es bueno. La empresa te está ofreciendo la oportunidad para ahorrar. Yo entiendo que quiere ayudar a tu familia. Yo también, yo quiero que tú estés para tu hermana, tus primos, tus tías, tus abuelos. Pero es importante que también, para poder cuidar de ellos, tienes que cuidar de ti. Entonces, viene de eso, Oscar. Viene de que yo veo un desbalance en la vida. Sí, y eso es un punto muy importante y quiero seguir tocando ese punto precisamente, aparte de este podcast contigo, este episodio. A mí me apasiona, igual que a ti, seguir tocando ese punto para que la gente aprenda, porque simplemente no sabes lo que no sabes. Y es así de sencillo. Mucha gente viene a este país, incluyéndome a mí, vienen aquí como inmigrantes y pasa un proceso largo de aprendizaje, un proceso donde no sabes qué hacer, crees que todo es imposible. Y ese desbalance que comentas tú del plato, es cierto y es más en el conocimiento, porque gente que llega a este país no tiene el apoyo, como tú lo comentas, de los padres, no tiene el apoyo de las generaciones atrás donde te pueden ir guiando. Entonces, tú ves al mundo y dices, pues, ¿cómo le hago? Entonces tienes que empezar a apoyarte de otras personas, tienes que empezar a apoyarte de, de quien te quiere echar la mano, ¿verdad? Y eso a veces es no existente. Yo creo, Oscar, que la gente tiene mucho miedo a pedir ayuda, a hacer y decir, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Me puedes echar una mano? Pero no es echar una mano como me puede llevar a la tienda a comprar en el supermercado. Muchas veces es simplemente quitar la duda de algunas cosas. Por ejemplo, una aplicación a estudios, una aplicación a community college, a entender, como tú dices, de los recursos humanos, entender qué es el buen plan de beneficios y salud para mí y para mi familia. Tenemos que perder ese miedo de pedir ayuda. Y mira, no soy latino, soy casi un viejo y yo todavía estoy aprendiendo que está bien pedir ayuda y pedir que alguien te explique algo. Sí. Creo que en mi experiencia, muchos de los jóvenes tienen miedo, como dijiste, miedo de pedir ayuda. Y también para los latinos que los padres llegaron acá o a los Estados Unidos, a donde sea, a otro país, y no saben de la cultura ni quieren aprender la cultura y solo enseñan cultura a los jóvenes. Y eso está lo que estás diciendo, ¿cierto? Más o menos. ¿Entendí ese bien? caso, sí, porque mira que en el colegio, en mi casa hablamos español. Como te he comentado, estoy casado con una española y en nuestra casa hablamos español. Okay. Vamos al colegio de mis hijos y muchas veces vemos los hijos traduciendo en las conferencias con la profesora y están hablando del mismo niño. Y no pasa nada de si quiere decir, mira, hijo, yo no quiero que tú tengas que hacer eso. Vamos a pedir un ayudante que lo traduzca en la conferencia para que tú no tengas que venir. O el joven decir, mira, mamá, papá, para mí es
muy inconveniente o es difícil hablar con mi profesor que no me entiende culturalmente. Si se puede pedir a un guidance counselor, o se puede pedir a un traductor venir a la conferencia y hablar con la profesora, porque en el colegio tienen que ayudar. Y si tú no te sientes cómodo con tu profesora, tu profesor o tu director del colegio, eso es el mejor ambiente donde se pide ayuda. Sí, y eso para mí también es parte cultural, regresando un poquito al miedo de pedir ayuda, ¿no? Es parte cultural porque creo, en mi caso, yo lo veía así. Si preguntas, es igual a ignorante. Y lo que es más gracioso es que es cierto. Si preguntas es porque eres ignorante, pero necesitas salir de la ignorancia, y para salir de la ignorancia tienes que preguntar. Si no preguntas, no vas a saber. Entonces, culturalmente es mal visto estar pidiendo ayuda. Culturalmente vemos que si pedimos ayuda somos inferiores. Entonces es no solamente no saber, sino que también quizás sabemos que podemos pedir ayuda, más sin embargo decidimos no hacerlo por orgullo o porque creemos que lo podemos averiguar de otra manera y mejor nos quedamos callados. Y eso, pues desafortunadamente en mi país, yo me acuerdo maestros de la escuela cuando iba creciendo que decía algo que estaba incorrecto. La respuesta del maestro era: calladito te ves más bonito. Y así es como crecí. Entonces para mí fue muy difícil aprender la cultura, fue difícil aprender los sistemas, cómo conseguir trabajo, y creo que todo eso lo hacía yo por necesidad. Pero sí se me dificultó mucho porque inclusive yo mismo no preguntaba. Entonces, sí es muy cierto esta necesidad entre la comunidad hispana. Y lo que yo quiero compartir, Oscar, y cuando tú me invitaste a hablar aquí en el podcast, que hay gente como Steven y yo, que somos que de parecer somos de la mayoría. Queremos ayudar, queremos que tú nos pidas ayuda, estamos llenos de consejos, estamos llenos de no haga eso. que yo aprendí que eso no era para mí y te puedo asegurar que no es para ti. Entonces, pues eso, pues hay que buscar gente que está de apoyo, gente que está dispuesto, que sí, que vale, que es difícil. Hombre, es difícil entre mayorías como yo encontrar otro como Steven, es difícil para mí, ¿eh? Y hablamos inglés. Pero aparte de eso, que quería ayuda. Yo tengo el refrán, Oscar, es: si no preguntas, no, la respuesta es no. Pero si preguntas, 50% de posibilidad de que sí. Así es. Y te puedo dar un buen consejo, un buen ejemplo. Yo normalmente no me atrevería a pedir un aumento, un ascenso en el trabajo, una mano en hacer algo. Pero mi hijo de 15 años tiene tú sabes, para pedir a su coach y decir: yo quiero jugar delantero. Y miro al tío y digo: vaya por Dios, un niño de 15 años demostrando a su padre por pedir ha conseguido que le pongan en un mejor sitio del equipo. Hasta yo mismo estoy aprendiendo. Sí, inclusive yo he escuchado una versión diferente, pero creo que el mensaje es el mismo. Dicen: a la boca callada o la boca cerrada no se le alimenta. Entonces, el mensaje es: para ser alimentado, pues tienes que abrir la boca.
Eso mismo. Sí, David, hay otro punto que, y quiero brincar porque pero se relaciona al punto que quiero brincar, es Alfa. Estás involucrado con Alfa, te dieron un reconocimiento en el año 2018. ¿Qué es Alfa para nuestra audiencia? ¿Puedes explicar lo que es Alfa? Sí, Alfa es ALPFA, Association for Latino Professionals for America. Que vale que la P es profesionales, pero es una organización que se ponga a ayudar a quien quiera meterse en el mundo de empresariales, sea empezar su propio negocio, sea quiere ser gerente, quiere ser ejecutivo. Pero es una organización de ayuda en sentido de hacer una red de conexiones, networking. Es lo más importante. Y yo voy a enfatizar eso de networking y de una red de conexiones, porque yo creo desde mi punto de vista, los blancos lo hacen y lo hacemos eso estupendamente. Y de eso muchas veces tenemos más oportunidades, porque un blanco cuenta con el apoyo del otro blanco. Entonces, la manera de que digo, que invito, que se conecte conmigo, que hable conmigo, yo quiero conectar mi red con otra persona. Yo me metí en Alfa aparte de la afinidad por la comunidad latina, aparte de que yo quería ayudar. Yo me metí en ese grupo porque me sentía muy agarrado. Y eso es agarrado en sentido de abrazado por la comunidad latina. Y me identifico con muchas cosas de esa comunidad. Entonces, si uno tiene una oportunidad para meterse en un grupo como Alfa, que es Latino Professionals for America, en una asociación y hacerse miembro, sea en la universidad, sea en el trabajo, o buscar una organización o una asociación a través de su iglesia, a través de su centro cívico. Hay muchas organizaciones ahí para conectar con redes, porque en ese mundo nadie llega lejos andando solo. Siempre hablamos con una persona a nuestro lado, detrás y delante. Entonces, por eso yo me metí en Alfa, por eso, Oscar, para conocer gente. Sí, inclusive tuve la oportunidad de participar en una cena de gala en Alfa, hablando de lo que es networking y hablando de lo que es socializar y crecer tus redes sociales. Creo que lo comentamos en la llamada de preentrevista tú y yo. Cuando yo vivía en Washington, trabajaba con un grupo se llama Centro Latino. Es una non-profit, una organización sin fines de lucro que se dedican a ayudar a la comunidad latina, a la comunidad hispana. Y con ellos hice varias cosas. Pero una de las cosas que hice fue también que nos invitaron a una cena de gala de Alfa. Entonces nosotros fuimos como representantes de Centro Latino para apoyar a la organización y estuvimos ahí. Fue donde yo conocí de Alfa y vi cómo es que hay un gran grupo de latinos, hispanos, profesionales que están dispuestos a donar su tiempo, donar dinero y a trabajar para conseguir donaciones de otros grupos y de otras razas para que todos apoyen a esta organización de Alfa. El trabajo que está haciendo esta organización me parece fascinante, me parece muy bueno porque apoyan con becas y corrígeme si me equivoco, pero apoyan con becas a estudiantes, apoyan a lo que es las redes sociales entre profesionistas. En esa organización, en ese evento, precisamente me tocó a mí ser testigo de lo que es el beneficio de estas redes sociales, porque había un joven ahí que estaba estudiando lo que era su carrera de ciencias en computación y había un representante de Microsoft
Y ahí mismo le dijeron, aplica para el trabajo, ven y veme a mí y vamos a hacer el proceso de contratación, porque ahí mismo hablaron, ahí mismo estuvieron. Este muchacho era muy inteligente y él ya tenía ofertas de 3 empresas en Florida. Creo que tenía una en Georgia también y otra en el estado de Washington. Y él quería aceptar la de Florida, pero cuando le hablaron de Microsoft allá en Washington, en Seattle, decidió mejor perseguir esa. Entonces se me hizo algo tan poderoso y en un evento tan sencillo, por así decirlo, pero ese poder que yo vi en una organización tan grande como lo que es Alpha y en un solo evento me pareció impresionante. Dije, este tipo de organizaciones funcionan mientras se manejen bien, funcionan y son buenas para la gente y son buenas para que personas se involucren, tanto como para darse de su tiempo, como para recibir beneficios a través de esas redes sociales. Sí, te puedo compartir otra historia parecidísima a un chaval que 6 meses antes no había escuchado de Alpha. Sus compañeros de universidad dijeron, Luis, tú tienes que formar parte de nuestro equipo de Business Case Study, que es una forma de debate empresarial y de estudio de empresas. El chaval se metió en el grupo, era de contables. Ellos llegaron a hacer los números 2, nos sacaron número 1. Y un día en la conferencia estoy hablando con su profesor y me dice, Luisa me ha dicho que tiene una entrevista con PwC y no sabe cómo decir al Banco Mundial que no va a trabajar con ellos. Y yo dije al profesor, vamos a ver, estamos hablando de Luis, que era la flor de la pared, que no quería hablar con nadie, que tenía miedo de todo el mundo. Y ahora el chaval está debatiendo entre el Banco Mundial y PwC en Miami. Quiero decir, networking funciona. Sí. Sí, es algo que en México somos muy competitivos y creo que por eso nunca ganamos los partidos de soccer, de fútbol, porque entre el mismo equipo todos quieren ser el que nota el gol y todos quieren ser el que siempre gana. Y creo que eso es parte del problema. En Colombia, ¿cómo es, Steven? ¿La gente es más competitiva o trabajan más en equipo? Creo que trabajan más en equipo. Sí. Sí, es una gran diferencia entre... y creo que eso es lo que hace que nos unamos a una red social. Creo que en el caso de nosotros los mexicanos, y a lo mejor no todos piensan como yo, a lo mejor otros mexicanos ven el mundo diferente, obviamente, que yo, pero a lo que yo veía cuando vivía allá, éramos muy competitivos. O sea, no queríamos asociarnos con otros hasta que llegáramos al nivel. Creíamos que primero tenemos que ir al nivel y luego ya podemos asociarnos. Cuando creo que lo opuesto es lo cierto. Tienes que asociarte primero para poder escalar esos escalones. Sí, en mi observación en Colombia, la gente son como muy amables y muy cariñosos, entonces no son tan competitivos, pero sí funciona como normal, trabajan y todo eso, pero son muy amables uno al otro, siempre quieren ayudar al otro, a sus vecinos, lo que sean, lo que puedan. Creo que los mexicanos me van a ver y me van a querer colgar a mí. ¿Qué estás hablando de nosotros? Sí. Pero fíjate, Oscar, que lo que está diciendo Steven, que yo noto que muchas veces cuando los latinos vienen para acá, ¿qué pasa? Se dividen entre yo soy de Colombia, yo soy de Ecuador, yo soy de México. Que sí, que disfruta de tus orígenes. Yo soy de Charlotte y yo voy a ir contra quien sea de Nueva York. Mm-hmm. Pero eso es tus raíces. Ahora que estás aquí, hay que asimilarte
con más gente. Y hay muchas cosas que aprender uno al otro. Yo creo que yo he aprendido más de los latinos, los afroamericanos y los asiáticos que los bancos. ¿Por qué? Porque la diversidad es fuerte y la diversidad nos hace más fuerte y nos ayuda a llegar más lejos. Sí, correcto. Inclusive eso me recuerda en el 2000, bueno, no voy a decir los años, pero cualquier persona que tenga acceso a mi LinkedIn va a saber de quién me refiero, pero es una compañía mundial de bebidas carbonatadas, de refrescos o sodas, no sé cómo lo llamen. Y ahí trabajaba yo. Y una regla que no está escrita en ningún lado. Es una regla que ciertos niveles de managers y jefaturas ya lo entendían. Pero esa regla decía que para llegar a otro nivel, y esto es en México, esto no es aquí en Estados Unidos, para llegar al otro nivel tenías que ser una persona que por lo menos tenías que haber visitado un país diferente que México. Te tenías que haber hecho un viaje internacional. Y yo siempre me quedé con la duda, ¿por qué piden eso? Se me hace tan extraño que pidan eso. Pero ya reflexionando, llegué a la conclusión, y nunca lo confirmé con nadie, pero llegué yo solo a la conclusión de que si eres una persona que viajaste a otro país, en el momento que pongas pie en otro país o en el momento que tú te abras a otras culturas, y eso es más fácil en Estados Unidos porque las otras culturas están todas aquí, pero en el momento que tú convivas con esas otras culturas, tu mente se abre a otro mundo de oportunidades, otro mundo de aprendizaje, otro mundo completamente distinto. Y te comento algo curioso. Yo utilizaba y utilizo aún mucho la palabra platicar, hasta que mi compañero aquí me dijo, ¿qué es platicar? Creo que lo entendió él por el contexto. Sí, pero nunca había escuchado la palabra. Sí, platicar. Y yo me quedé, pues platicar, eso es, ¿dónde aprendiste ese español? Y dije, bueno, siempre usamos conversar. Sí, conversar. O conversación en Colombia. Y eso se me quedó muy grabado en la mente. Entonces, yo a propósito desde ese día he tratado de evitar la palabra platicar, porque en México las personas entienden la palabra conversar sin problema. Y entonces dije, bueno, a lo mejor es más local esa palabra. Entonces voy a mejor no utilizarla. De todas maneras, mi audiencia de México lo puede entender de cualquier forma si uso la palabra conversar. Pero eso lo aprendí de un americano que aprendió español en Colombia. Pero es porque, ¿qué hice? Preguntó. Exacto. Efectivamente, Steven. Bien dicho. Sí. Entonces, Alfa, cuéntame más de Alfa. Y creo que yo brinqué sobre ti y empecé a decir más de Alfa, pero yo nomás tengo experiencia de un día. Tú tienes mucha experiencia en Alfa. ¿Qué más hacen ellos? Yo empecé como director de membresía. No, lo importante era que yo buscara gente a hacerse miembros de Alfa. Y nosotros tenemos una gran base en Alfa de estudiantes como raíz de su éxito. Y poco a poco los profesionales están como, oye, esa organización es interesante, me voy a formar parte. Entonces, a través de esa membresía y ese puedo decir, nivel o rol, empecé también a conocer gente de otras empresas, sea empresas de transporte, sea empresas de fábricas, de servicios. Después me cambié a llevar a cabo eventos. Y eso es el kit de Alfa, aparte de los miembros, llevan eventos en donde, por ejemplo, que Steven venga y comparte su historia, comparte de lo que él tiene que decir a los jóvenes, los profesionales, en cómo pueden mejorar en su carrera, cómo pueden hacer mejor su trabajo, como tipo desarrollo profesional.
Yo hice eso como un año y a través de membresía y eventos y ayudé un poco de marketing. Ahora, todo lo que te estoy hablando, eso no es lo que yo hago en mi trabajo para traer dinero a mi casa. Esos son conocimientos que yo pude desarrollar fuera de mi ámbito de trabajo. Entonces, quiero decir que vale que soy consejero, trabajo en los recursos humanos, pero tengo entendimiento de marketing, tengo entendimiento de desarrollo y financiación. Y con esa experiencia de un par de años o 3, el grupo me nombró presidente del capítulo de Alpha en la región de Arkansas. Y yo fui presidente de una junta directiva casi 3 años. Y yo decía, vamos a hacer este evento. Vamos a pedir a esa empresa importante a venir a hablar o patrocinar el evento. Y eso hacía sobre un calendario de 12 meses. Y también me dio o llegué a aprender más sobre liderazgo. Llegué a aprender más sobre mí mismo. Porque el liderazgo no es solamente llegar a ser gerente o director en tu empresa por tus capacidades técnicas. Un contable puede ser un contable fantástico. Cuenta los números, sabe hacer los spreadsheets y el general ledger de la empresa. Pero nadie llega a ningún sitio sin tener competencias cognitivas y de comportamiento. Uno tiene que ser buena persona para llegar lejos. Más el conocimiento técnico. Esa combinación ayuda a la persona. Y después de ser presidente del capítulo, me pidieron, una vez que me mudé a Atlanta, a ser director regional del sudeste y pude rozarme con presidentes de Orlando, Miami, Puerto Rico, Washington, Charlotte. Conocí más empresas, más personas, todo ayudándome de que yo creciera y que también yo pudiera give back a la comunidad y ayudarles. Y lo que me gusta muchísimo de mi trabajo de consejero, yo gasto o pongo mucho tiempo en resolver problemas a las empresas. Entonces, para mí, ayudar a la gente a conectar con otros o pensar en eventos era simplemente resolver problemas como un puzzle. Entonces, eso es, Oscar, he ido muy largo para escribirlo, pero eso ha sido mi camino de Alpha. Ya llevé 7 años haciendo esas cosas. Me fui a la organización porque ya era tiempo de que me cambiara y me buscara otra cosa. Entonces, pues eso es mi historia de Alpha y cómo me ha ayudado con mi liderazgo, mi presencia y mis conocimientos de liderazgo. Sí, eso es muy importante porque cuando yo te comenté que trabajaba con la organización de Centro Latino allá en Tacoma, Washington, quizás se malentienda y la gente diga trabajo era voluntario, no era pagado. Y eso es un trabajo que se hace y la recompensa es simplemente tus conexiones. Y David, hice conexiones tremendas. Conocí en una ciudad de 300,000 habitantes, que es Tacoma, y realmente la ciudad de Tacoma, Five, Seattle, Olympia, todas esas ciudades ahí en Washington están todas pegadas. Entonces, cruzas de una a otra y no sabes ni dónde estás. Pero lo que era el área de Tacoma, una ciudad de creo que 250,000 o 300,000 habitantes, con una fuerza policíaca de, creo que eran como 220 personas, 220 policías. Me tocó conocer al segundo oficial a cargo de toda la policía trabajando con esta organización. Me tocó conocer a otros líderes hispanos en bancos, en inversiones, inversionistas, contadores. Y creo que era más del ámbito financiero por la historia de Alpha. Alpha era antes para... Las iniciales de Alpha no eran para For America. Antes era Finances and Accounting, ¿verdad?
financieros, de que era financiera y de contabilidad, pero después lo cambiaron para abrirlo más a otras profesiones que me pareció una buena movida de parte de la organización. Lo único que les hace falta es abrir un capítulo acá en Alabama. Creo que no tienen ninguno en Alabama. Inclusive estoy buscando... Pero fíjate, Oscar, tú a través de ese trabajo de voluntario, uno tiene que tener mucho courage para llevar a cabo un podcast. Un podcast es difícil, pero tú a través de esa experiencia y con Steven estáis llevando a cabo un podcast. Y eso es lo que uno no va a aprender a hacer eso en su trabajo. Ahora, si uno trabaja en la radio, a lo mejor. Pero no, la gente llevar a cabo un podcast y darle seguimiento, eso es mucho coraje, ¿eh? Eso es mucha fuerza de voluntad. Sí, y lleva, pues cuando yo lo empecé a hacer, no tenía el conocimiento de cómo hacer un podcast. Inclusive Steven y yo manejamos lo que es el streaming, lo que es el live stream de la iglesia. Entonces, eso nos dio un poquito de conocimiento, nos dio algo de dónde empezar. Pero ese es el transmitir en vivo a través de la internet, un servicio de la iglesia, y hacer un podcast son diferentes. Y lleva su tiempo, inclusive hasta la fecha sigo aprendiendo bastante. Pero me gusta, esta es la manera en la que encontré cómo poder extenderme, cómo poder alcanzar a personas que antes lo hacía en mi sitio allá en Tacoma, Washington. Aquí en Alabama no se me hizo tan fácil. Estuve buscando organizaciones tipo Alpha, también las organizaciones como el CHIP o el CHEP, no sé cómo lo pronuncian, que es la organización para ingenieros. Es una organización similar a Alpha, pero es de ingenieros. Y como yo soy ingeniero, dije, bueno, pues a ver, pero ellos tampoco tienen un chapter o un capítulo aquí en Alabama. Creo que están olvidados de Alabama. Entonces digo, bueno, no sé qué pase, pero bueno, a lo mejor empezamos uno si los requerimientos los bajan un poquito, porque según recuerdo, creo que los requisitos estaban un poquito complejos. Creo que tenía que tener como 5 organizaciones internacionales o 5 organizaciones globales que querían apoyar al grupo, al chapter local, y bueno, tiene tiempo ya que revisé los requisitos, pero no era nada algo así tan fácil de hacer, era un poquito más complejo. Pero el podcast es la manera en la que estoy conectando con personas como tú y alcanzando a la comunidad hispana. David, ya hemos hablado de ti, hemos hablado de lo que es el crecimiento a través de lo que son las redes, las personas que te rodean. Hablamos un poquito de lo que es Alpha, cómo es que llegaste ahí, qué es lo que hiciste, todos tus logros en Alpha, las recompensas que recibiste de Alpha, que fueron conocer las personas, conocer lo que es liderazgo, marketing, todos esos son conocimientos que estuviste adquiriendo. ¿Qué le podrías tú recomendar a una persona que quizás esté escuchando este episodio y diga, bueno, yo quiero hacerlo, pero tengo 2 problemas? 1, no sé cómo iniciar, y 2, tenemos al COVID-19 ahorita encima de nosotros, y cómo le hago? ¿Alguna recomendación para una persona así? Mira tú, Oscar, tú me buscaste en LinkedIn. El LinkedIn ahora mismo es la manera de conectar con profesionales, con gente que te interesa. Por ejemplo, si a mí me interesa una persona de finanzas o inversiones, voy a buscar a esa persona en el LinkedIn. ¿Qué persona, qué empresa, qué casa de inversiones? Pues no tiene que empezar con el CEO. Busca personas que a lo mejor conoce esas empresas y pide ayuda, que te diga, mira, esa empresa es de buen nombre. Esa empresa tiene buena gente. Seguramente te ayuda. Ahora, alguna gente te va a decir la pura verdad. No hable con gente que no te va a aportar nada. Su atención al cliente es malísima.
Durante COVID, usa el LinkedIn. Ve buscando gente. Muchas veces la gente le gusta LinkedIn. ¿Por qué? Porque sienten, le gusta la invitación. Sienten importante cuando alguien diga, ¿puedes ayudar? ¿Me puedes dar consejos? Entonces, eso es una manera durante el COVID. Segundo, que uno no tiene fondos. La última vez que yo miré la biblioteca, no se ha cerrado. Entonces, hay manera de llegar a la biblioteca y sacar libros de la biblioteca. Yo sé que eso suena como uno antiguo del siglo XX, pero hoy en el siglo XXI. Efectivamente. Entonces, pues, si no llega a la biblioteca a sacar el libro o echar un vistazo a un artículo, también el móvil. En el móvil pon en el Google o en el Bing y dice ingeniero y busca la definición de lo que es un ingeniero para informarte y después te pone en sea LinkedIn, Facebook, lo que sea, a buscar personas que saben de ese ámbito o busca asociaciones como los Hispanic Engineers, creo que se llama CHEP. O SHEP, se llama SHEP. O busca gente de Alpha, o busca gente que tienen un CPA. La gente quiere, hoy en día con COVID, la gente quiere que le llames, la gente quiere que tú te conectes. Porque hoy en día todo el mundo siente muy apartado uno del otro. No, ahí es donde yo empezaría, Oscar, es buscar gente que está en el ámbito donde yo me quiero meter. Ok, muy cierto, muy buen consejo. Bueno, David, mi podcast lo titulé Consejo Varón. Y en este podcast entrevisto a personas, varones, hombres como tú. Y siempre les pregunto al final del episodio la misma pregunta. ¿Con qué consejo nos puedes dejar para las personas? Y para recapitular brevemente, creo que uno de los takeaways o los mensajes principales de hoy fue pregunta. No tengas miedo en preguntar. Si no preguntas, la respuesta es no. Y si preguntas, tienes la mitad de la oportunidad que sea un sí, ¿verdad? Entonces, ese me gustó mucho. Te lo voy a robar. También lo que fue en las redes sociales. Expande lo que son tus conocidos. Trabaja en fomentar las personas con las que conoces. Y creo que el tercer punto importante de los que tocamos hoy fue trabaja para otros. Haz algo para ayudar a otros y eso te va a beneficiar a ti mismo. Esos son 3 puntos que me gustaron mucho y me da gusto que los hayas mencionado. ¿Algún consejo con el que nos puedas dejar? Lo que me gusta esa pregunta, Oscar, porque yo pienso mucho en ojalá alguien me lo hubiera dicho cuando yo tenía 20 y 25 años. Es decir, a ese chaval de 20, 25 años, o sea, de 30, va a estar bien haciendo lo que estás haciendo, te va a salir. Algo bueno de esfuerzo y compromiso te va a salir bien. No va a ser el año que viene, no va a ser en 5 años, pero si uno se compromete a hacer más de lo que es hoy, el mañana va a ser brillante. Pero uno tiene que comprometer y haciendo lo que Steve y yo hemos dicho, pedir ayuda y buscar recursos, buscar ayuda. Y para quien sea que escucha, si se quiere conectar conmigo en LinkedIn, tener una conversación, yo estoy dispuesto cuando quiera. Muy bien, excelente. Sí. Voy a compartir lo que son tu LinkedIn en la descripción de este episodio y cualquier otra información con la que quieras dejar disponible para que la gente se pueda comunicar contigo. Lo que quieras compartir lo ponemos en la descripción.
por lo menos el vínculo de LinkedIn lo vamos a compartir para que la gente te pueda encontrar. David, fue un placer. Steven, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieras compartir? Fue un placer conocerte, David. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos consejos. Muchas gracias. Sí. A ti, Steven. Igualmente. David, pues nuevamente gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Oscar. Steven, encantado. Muchísimas gracias. Hasta luego.